Porque si bien es importante que se lleve a las escuelas, a la enseñanza pública y privada, esta parte de que sería como una nueva forma de enseñar cívica. ¿Cómo era que se llamaba esa materia? Moral y cívica. Wow. Como una nueva forma de enseñar moral y cívica. Ese librito, mira. Que al mismo tiempo que sea un paquete de cosas que en esa tanda extendida. Valores, muchos valores. En esa tanda extendida se involucren. Por ejemplo, control, manejo de la violencia, manejo de la emoción. Inteligencia emocional. ¿Para evitar qué? Sí. Respeto a las mujeres, respeto a los demás. ¿Para evitar qué? Que situaciones como la que hemos estado viviendo con la muerte de mujeres dentro del seno familiar, donde no debe morir una mujer, donde se supone que debe estar más segura, en República Dominicana, el hogar, estadísticamente, es el lugar donde más mueren mujeres por violencia. 5 muertes, 5 feminicidios, David. En 5 días. En una semana. Sin contar los 2 de hoy. Creo que fue hoy o ayer en San Francisco. Sí, donde un joven mató a su madre y a su niña. Y se le salvó la mujer a Chepita. Y se le salvó la mujer a Chepita. Ese pelafután hoy está alegando que fue una brujería. Y esa brujería no le dio para matarse él. El peligroso porqué del feminicidio, David. Hoy, casualmente, escribí un artículo para un periódico que lo titulé El porqué de un feminicidio, la peligrosa búsqueda de una justificación. ¿Por qué la peligrosa búsqueda de una justificación? Porque cuando tú le preguntas a un agresor, a un asesino de una mujer, ¿por qué lo hizo? Pero la mayoría de los comunicadores, señores, y los medios de comunicación, le preguntan al agresor que por qué lo hizo. Estamos revictimizando a la víctima, pero además le estamos dando la oportunidad al agresor de que justifique, y debe haber un porqué ante un feminicidio. Un feminicidio tiene un porqué. No tiene un porqué, no debe tener un porqué, bajo ninguna circunstancia. Porque también eso es violentar los derechos de la mujer, es revictimizar a la víctima. Tú no puedes preguntarle por qué lo hizo, porque no debe existir un porqué, no debe jamás existir un porqué ante un feminicidio. Ahora los agresores y los asesinos te dicen que fue un espíritu malo que se le metió, que fue un demonio. El otro dice que la muchacha le manda un video. El otro dice que fue por celos. El otro dice que fue que por amor. Y hay una tendencia, los muy malditos no se están matando ya. No, ya no se están suicidando. Ya ellos matan a la mujer y buscan la justificación. Ah, no, yo lo hice porque ella se burló de mí. Y yo, en una parte de la violencia que creo que debe llegar la educación para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres, la educación en términos de manejo de emociones, de manejo de situaciones, de manejo de la violencia, pero también, señores, no es posible que una mujer se empeñe en humillar a un hombre, en hacer quedar mal a un hombre, en no reconocer los esfuerzos de ese hombre y llevar a su familia a un punto donde somos enemigos dentro de la casa. Tiene que haber comunicación siempre, y cuando no se pueda, no se puede. No se puede, y se habla claro y se rompe, y si ya de ahí persisten una obsesión o un no te quiero dejar, entonces buscar ayuda. Mira, David. Buscar la ayuda. Tú dices, te referiste a un hombre maltratado en este caso. Te referiste a una mujer. A un hombre quizás no valorado. No vamos a decir maltratado, porque maltratado. La violencia de género es de doble vías. Sí, claro. No es violencia hacia la mujer, es violencia de ambas partes, tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. ¿Por qué dirán o pensarán que solo se habla, y lo he escuchado de hombres, de inmediatamente
te vi a ti de una vez ahí en una postura de defensa hacia el hombre. No de normal, defensa del hombre, sino de poner el ejemplo. Es que tengo la inquietud. De que también hay hombres que tengo la inquietud sí, de que debe ser integral. sí, Debe ser integral porque hay que evitar que las cosas sucedan. te llevó a pensar que también hay hombres, sí, te llevó a Claro. pensar. El tema te llevó Claro. a pensar, no me digas que no, te llevó a pensar en que también dentro del hogar hay hombres que sufren, sí, Sí. sí, ocurre. Ahora bien, es tan alta la tasa y la diferencia entre la violencia de un hombre hacia una mujer que de una mujer hacia un hombre, la diferencia es abismal. Por eso se ve que tanta lucha, que tanto esfuerzo diariamente para que paren los feminicidios y la violencia hacia la mujer. Pero en realidad la violencia de género afecta tanto al hombre como a la mujer en el seno familiar, la violencia intrafamiliar. Y peor aún, quienes son los más afectados y los más vulnerables son los niños, niñas y adolescentes. Mira, hace una semana yo vi un amigo conocido haciendo algo, que subió un video de él haciendo algo en las redes que a mí me llamó mucho la atención. Un tipo circunspecto, serio hasta para ir al baño. De repente sube un video que eso llamó mucho la atención de todo el círculo que le conoce. Un video bailando, pero bailando de una forma media extraña. No se veía bien, no se veía qué. Entonces, hay señales que te indican a ti cuando hay que trabajar algo de salud mental. Mira, David, en la violencia de género, Entonces, si no se trabajan esos factores, si no se trabajan, si usted detecta algo y no lo trabaja, aparte de eso, todo lo que se da en el camino de la violencia, porque tú no te casas con un hombre violento. Al menos eso uno se lo vive explicando a la mujer y se lo ha explicado por siempre a la mujer. Si el hombre te dio una galleta de amores, te va a matar cuando sea tu marido. hay señales, David, hay señales que no la vemos, pero las hay, hay. Si el hombre no fue nunca violento y nunca te dio señales y de repente se comienzan a ver cositas, Esas son las señales, esas cositas que se empiezan a ver. trabájala. Porque no es de una vez. Trabájala, no te quedes esperando que llueva para arriba. Te decía que la violencia de género abarca el seno familiar, tanto Sí. de hombre hacia mujer como de mujer hacia hombre. También hay un factor, un elemento clave, que es que el hombre no denuncia. Esa es otra cosa. Que el hombre, mira, dice, por ejemplo, la fiscal Jenny Berenice, dice que hubo más de 70,000 denuncias de violencia de género al año. Recibe el Ministerio Público más de 70,000 denuncias de violencia de género al año. Un 95% mujeres. Un 95% mujeres, señores. Porque esto no significa que el hombre no sea violentado. Esto significa que el hombre no denuncia, que quien denuncia es la mujer, pero que además, como decía hace un momento, es abismal la diferencia. El hombre ejerce más violencia hacia la mujer que la mujer hacia el hombre. Y en los pocos casos que se dan de la violencia de la mujer hacia el hombre, pues el hombre rara vez denuncia. Y te decía que la violencia de género intrafamiliar afecta a los más vulnerables, que son los niños, niñas y adolescentes. Y hay que prestar atención a eso, porque esos niños, esas niñas que se crían mirando en sus hogares un círculo de violencia, cuando el primer círculo, el primer escudo de protección de un niño, niña o adolescente debe ser su familia, su hogar, es lamentable porque esos son los futuros violentos. En un futuro eso se perpetúa y se van dando esos patrones repetitivos de violencia. Esos son los que son violentos después con sus esposas, con sus hijos, y se va perpetuando ese círculo de violencia de generación en generación. Por eso la importancia de educar en el seno familiar a los niños, fomentando la paz, una crianza basada en el amor, fomentando los valores
para ver si de alguna manera podemos mitigar esta otra pandemia que nos está afectando, porque es muy grave ya. Es demasiado grave. Y eso del porqué de los feminicidios, que tú ves que cada victimario tiene un porqué. Señores, no vamos a darle herramientas al victimario. Inclusive, usted como comunicador no le dé herramientas al victimario para que se defienda. Inclusive la familia es la primera que cuando el hombre se mata, la familia del hombre sale a decir, no, porque él, y comienzan a justificar lo que él hizo y a buscarle la quinta pata al gato. Pero quizá tú me malinterpretaste ahorita cuando yo decía que no, porque eso llama la atención. Que la mujer también debe ser educada. Sí, claro. Y es porque yo estoy de acuerdo contigo. Para que haya un pleito se necesitan dos. Se necesitan dos. Si usted ve que lo que hay es un pleito y no hay otra cosa que un pleito, váyese de ahí. Váyese temprano. Fomentar la paz. Váyese temprano. Fomentar la armonía, pero te decía. Y ahorita, mientras más lejos mejor y mientras más clara esté el agua mejor. Váyase temprano. Te hablaba de las señales, David. En cada feminicidio en el país hay un común denominador. ¿Cuál es ese común denominador? Yo lo sabía. Él la maltrataba. Ellos, era frecuente que pelearan. Vivían en eso. Creíamos que eran pleitos de marido y mujer. Familia, padre, madre llorando, desesperados porque le han matado a su hija. Pero ellos dicen que sabían que la maltrataba. Entonces, si usted sabe que una hija suya, un pariente suyo, hasta un vecino suyo, está siendo maltratado por un hombre, porque muchas veces la víctima está en un círculo de violencia que se le hace difícil salir por sí solo también, hay que entender eso. Sí. Muchas veces la mujer tiene una serie de elementos y de factores que no le permiten salir del círculo de violencia y que necesita ayuda. Casi siempre está el hijo, los hijos. Están de por medio de los hijos. Los hijos quieren muchísimo el papá. La dependencia económica, hijos, el que dirán, todo ese tipo de cosas, la dependencia emocional. Muchas veces que tu familia no te quiere recoger para atrás. La dependencia emocional también. El que la familia la juzga. Muchos padres, no, ese es su marido, ese es su matrimonio, y que el matrimonio, venga acá, que matrimonio ni matrimonio. Después que hay violencia dentro del hogar, no me venga a hablar de matrimonio. Si hay una cosa con que yo estoy radicalmente en desacuerdo, es que haya conciliación en una pareja después de la violencia. No puede haber. Usted puede tener conciliación con todo lo que usted quiera, pero después de un círculo de violencia donde usted ha sido violentada como mujer, no concilie, porque luego viene lo peor, un desenlace fatal. No, inclusive, ¿cómo se da? ¿Por qué se da? Por ejemplo, hubo un caso de dos abogados que la semana pasada de un abogado y un exalcalde de Tireo, eso en Constanza. ¿Tú sabes qué sucedió ahí? El alcalde se está divorciando de su esposa. Él busca como abogado a su amigo. Pero ¿qué sucede? Que el amigo a su vez es muy amigo de la esposa y decide abstenerse de participar. No se sabe cómo, pero cuando llegaron a donde el juez a discutir los términos del divorcio, la mujer sacó una serie de documentaciones de propiedades y de entradas económicas del exalcalde que solamente la conocían él y el abogado. Oh. Entonces, cuando él va a reclamarle al abogado, ya va decidido a matar. La mujer en esta ocasión se salvó quizá por la distancia o porque se supo apartar bien, en el momento, apartar temprano. No, tú puedes estar seguro que él la buscó. Se supo apartar temprano y él con quien pagó fue con el abogado que quizá las mujeres son inteligentes, la mujer pudo haber conseguido sus papeles de otra forma. Sí, hombre. No creo que el amigo lo haya decidido traicionar. Pero mira dónde llegó eso. Mira dónde llegó eso. Lamentablemente. Entonces, es una situación más de violencia general
Estamos viviendo en unos niveles de violencia ¿Qué otra generalizados en todos los sectores. Es una violencia. En todos los sectores. Señores, vamos a Yo lo digo fomentar en porque nuestros hijos los valores. yo soy un tipo de a pie. Yo tengo, por una condición nerviosa que tengo, yo no conduzco. Yo ando en el metro, yo ando en Uber. Y en el metro a veces, por un intercambio de mirada, yo he visto pleitos que si no es por la intervención ahí rápido de la gente, ahí hay un muerto. Bueno, de hecho, hay un video viral de un hombre que está mordiendo a un agente de lo que está en el metro. No, que tú no puedes mirar. Entonces, a una gente ahora mismo. Hay una violencia. Pero tú decías ahorita algo muy importante, David. Y para que haya violencia, para que haya un conflicto, es cosa de dos. Es cosa de dos. Y si uno de los dos no está en el conflicto y decide retirarse o recular o huir de ese problema, es lo mejor. Yo tengo una Ahora, frase. cuando los dos estamos en esto y los dos estamos alarmados y estamos eufóricos, pues un desenlace. Yo tengo una frase que se la repito a las hijas mías y a todo el que yo pueda. Le digo, mira, cuando una persona se ponga así contigo, no le dé la oportunidad de que tú seas la víctima de él, ni que él sea la víctima tuya. No permita que te saque de tu control. Él va a encontrar de él, pero que no sea tú. Que no seas tú. Que no sea tú. Porque ¿qué sucede? Él me pisó y yo le pedí excusa y él como quiera me cortó los ojos y me dijo una grosería. Perdone, y me aparto y me pongo a dos aquí. Eso no significa que tú seas más pendejo que aquel, ni que él ganó. Hay batallas que se ganan abandonándolas. Es que a ese lo va a pisar otro, que cuando él le salte con eso, le va a dar. Sí. Y eso no, y tú no vas a estar ni siquiera ahí. Entonces, eso es dejar que el agua corra. Inteligentemente, tener Que el inteligencia agua corra. emocional. Hay que tener inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque cuando tú huyes de los problemas y los evitas, tú eres el inteligente. Así Tú es. eres el guapo. Guapo no es aquel que se enfrenta a una problemática y que se comió el otro. No. Guapo es el que huye del problema y que lo evita. Entonces, ese nivel de violencia en el seno familiar que estamos viviendo en los hijos, en los niños. Bueno, hemos visto niños de 11 años incluso. Hay una noticia recientemente que estaba agrediendo a su madre, que la madre no podía aguantarlo, que salió publicado en un medio. Entonces, ese niño es esa madre que lo educa. Así es. Quizás ese niño ha visto algún nivel de violencia en el seno familiar, en el entorno familiar. Pero volviendo a los feminicidios que son un desenlace triste y fatal de este mismo círculo de violencia, siempre se busca un por qué lo hizo, tratando de justificar que algo hizo la víctima, que logró o que provocó la ira de ese agresor. Y no es así, señores. No hay porqués ante los feminicidios. Tú sabes No que debe haber un porqué. Lo que debe haber es un régimen de consecuencias que no está tipificado, David, como delito. así es. Déjame decirte que no está tipificado como delito el feminicidio. Lo que está es la violencia intrafamiliar, pero no el feminicidio como tal. Y ese es uno de las trabas que tiene el código y que se deben modificar. No, y que ahora lo acomodan con una frase. Digo, no, eso fue un conflicto social o un conflicto familiar o algo que sucedió. Entonces, la sociedad tiene que ponerle, y para eso volvemos a repetir que la semana pasada hablamos de eso largo y tendido, un código procesal penal adaptado a la situación de República Dominicana que está viviendo la República Dominicana. Exacto, claro. Claro. Y hay que rogarle a los legisladores para que hagan eso. A gente que hizo una campaña esbozando, levantando la bandera de hacerlo diferente a como lo hacían sus antecesores y que hoy en día están envueltos en ese seguirse la cola como los gatos. Déjame decirte que ese código va a ser el tema de nunca acabar. Si nos seguimos llevando de intereses y de gente que no le conviene por H o por R. Sin embargo, la ley 2497 contempla la violencia intrafamiliar, más no contempla ni tiene tipificado el feminicidio como un delito. Y eso es grave
Eso es grave con el alto índice de feminicidios que ocupa nuestro país en este momento. Bueno,